Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema la regla de oro. Hacerle bien a los demás es mi bien. Séptima parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: derrama de tu presencia, Espíritu Santo, glorifícate. Amados, en el temor del Señor está el apartarse del mal, y buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, para el bien de los demás y su propio bien. Escrito está en Santiago capítulo 2, verso 1, 8 y 9. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, bien hacéis. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Escucha con atención lo que nos habla hoy el Señor a través del apóstol Santiago. Nos dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Acuérdate que así como nuestro Señor Jesucristo fue el autor de nuestra fe, es el que en esa fe nos lleva a ser consumadores en Él de la justicia de Dios. Entonces dice que seamos sin acepción de personas. Si nuestro Señor Jesucristo murió por el mundo entero, en el mundo nosotros no debemos de tener distinción de personas. Dice: si en verdad cumplís la ley real, o sea, la ley divina, la que es en verdad, en razón, en justicia, en derecho, en equidad, conforme a la Escritura, o sea, al Evangelio, bien hacéis. Mira, el solo hecho de cumplir con la palabra del Señor, eso es hacer bien. Entonces dice: amarás a tu prójimo, que tu prójimo quiere decir que encierran todas las personas del mundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El bien de ellos será tu bien. Pero si hacéis acepción de personas, si hacéis distinción, o si tenéis consideración con alguna persona, dice: cometéis pecado. Mira, el solo hecho de orar acepción ya es pecado. Y quedáis convicto, culpado por la ley, como transgresor, como una persona que quebrantó la ley. Mira. Escrito está en el libro de Job, capítulo 29, verso 3, del 11 al 17, del 20 al 22. Cuando Dios hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano.
La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me oían y callaban a mi consejo y esperaban. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Y al corazón de la viuda yo daba alegría. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Escucha con atención, porque Job es un ejemplo claro de las personas que le hacen bien a los demás, y a través de ese bien pues recibió mucho bien. Nos dice aquí Dios a través de Job. Dice: cuando Dios hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, o sea, hacía resplandecer su luz sobre los sentidos de Job. Acuérdate que en la cabeza están la mayor parte de los sentidos, principalmente los ojos y los oídos, que son los que nos dan más discernimiento entre el bien y el mal. Y dice que a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Mira, que Dios sea lámpara, que Dios resplandezca sobre nosotros, es que nos ilumine con su luz. Y aquí dice Job que a la luz de Dios él caminaba en la oscuridad, sobresalía en justicia y rectitud sobre las obras de las tinieblas. O sea, la oscuridad se refiere al pecado, allí donde está oculto. Pero Job, que estaba lleno de la gloria de Dios, de su luz, él sobresalía en justicia y rectitud. Dice: me vestía de justicia y ella me cubría. La misma justicia lo protegía. Mira, como manto y diadema era mi rectitud, o sea, como cubierto de un manto, y con corona era la rectitud de Job. Y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Mira, aquí Dios nos pone en Job un claro ejemplo de que no debemos de tragar entero, no debemos de depender totalmente de un pastor, sino que también nos debemos dar a escudriñar las Escrituras, a que sea Dios el que nos revele personalmente las inquietudes que haya en el corazón, porque Dios nos quiere utilizar con todas las demás personas. Por eso Job dice: y de la causa que no entendía, o sea, de lo que él no entendía, se informaba con diligencia, buscaba enterarse a través de la Biblia con diligencia. Escúchalo bien. ¿Cuántas veces los hermanos en las congregaciones no entienden muchas cosas y se quedan sin ese entendimiento? Y el maligno los golpea en enfermedades, en ruinas, en problemas familiares. Hermanos que llevan 15 y hasta 20 años de congregación. Dice: mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Mira, o sea, el conocimiento de Dios, cuando uno verdaderamente tiene conocimiento de la palabra de Dios, ese conocimiento se vuelve un arma para uno. Mira, y eso hace que aumente la fuerza espiritual y el poder de las obras de nuestras manos. Mira qué tan importante es estudiar las Sagradas Escrituras. Dice: la bendición del que se iba a perder venía sobre mí. El bien del que se iba a extraviar en el pecado venía sobre Job. O sea, Job lo hacía meditar, lo hacía reflexionar y hacía que volviera a la razón.
Dice, tras mi palabra no replicaban, o sea, no rechazaban la información que él entregaba. Y mi razón destilaba sobre ellos. La razón que Job había alcanzado en Dios fluía sobre esas personas a las que él le hablaba. Me oían y callaban a mi consejo. Mira qué tan importante. Y esperaban. Yo era ojos al ciego a aquellas personas que no entendían o no podían ver sus errores. Y pies al cojo. Era pies a aquellos que estaban presos de pasiones y vicios, que estaban desviados del camino del Señor en esas pasiones y esos vicios. Dice, porque yo libraba al pobre que clamaba, al desdichado que se quejaba y al huérfano que carecía de ayudador. Mira, personas que prácticamente a causa del pecado estaban destituidos del favor de Dios. Pero en ese momento estaba Job a través de las misericordias de Dios para ayudar a estas personas. Dice, y quebrantaba los colmillos del inicuo, rompía los colmillos del malvado. ¿Quién será ese? Pues el diablo, que es el que anda robando, destruyendo y matando. Y de sus dientes hacía soltar la presa, liberaba al cautivo del pecado. Yo, y al corazón de la viuda, yo daba alegría. Mira, aquella viuda que estaba desamparada de su marido. Job le daba alegría. Dice, los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, feliz, gozoso. Y los ojos que me veían me daban testimonio. O sea, los que lo veían, veían la gloria de Dios en Job. Un hombre bendecido. Mira. Entonces, aquí este es un claro ejemplo que Job no tenía sección con personas. Todos los que se allegaban a él, a todos los que él podía compartirle la gracia que había recibido por toda bendición, él lo hacía. Y favorecía a muchas personas. Y ese es el mismo trabajo que Dios nos ha dado a cada creyente. Hacerle bien a los demás, para que así mismo como Job seamos bienaventurados, felices, gozosos, y que las demás personas vean la gloria de Dios en nosotros, por todo nuestro bien, por todas nuestras bendiciones, por toda nuestra paz y gozo. Que el Señor te dé mucho entendimiento, te llene de gracia y te colme de bendiciones. Amén, amén y amén.